Bueno, ya está en línea, en contacto con nosotros, Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por el peronismo. Juan Pablo, ¿cómo le va? Federico Sánchez, todo el equipo lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Estaba observando en el día de ayer, bueno, hablando justamente del Congreso, todo esto que repercutió en Buenos Aires, pero que, bueno, también tuvo su epicentro aquí por las ciudades de nuestra provincia. Estuvo ayer en Comodoro, ¿no? Entiendo por la marcha universitaria también. Sí, claramente acompañando desde acá de Comodoro una marcha histórica para nuestra ciudad, acompañando a la universidad, a los jóvenes, a los docentes, a todas las autoridades universitarias y obviamente muy emocionado de que todo el pueblo haya participado. Lo mismo vi en Trelew, en Esquel, en Madrid, en distintos donde me parece que ha sido ejemplar el acompañamiento que ha tenido por parte de la población y obviamente de la comunidad universitaria, mucho más importante de las marchas anteriores y algo que para mí era muy importante que suceda, que los jóvenes, que los estudiantes sean también quienes comanden gran parte de estas movilizaciones y bueno, en medio de la movilización encontrarnos con la noticia de que se había justamente logrado el objetivo de rechazar ese veto. La verdad que para nosotros fue muy lindo. Bueno, ¿y cómo está viendo, Luque, estas repercusiones, ¿no? Lo que se está debatiendo en el Congreso, pero también vinculado y relacionado directamente con la realidad que atraviesa el gobierno nacional? Bueno, creo que estamos viviendo un momento bien complejo para el gobierno nacional, en donde uno empieza a notar cómo se va deshilachando un gobierno que definitivamente no tiene ningún rumbo concreto y no puede sostener ninguna de las medidas crueles e insensibles que ha tratado de llevar adelante todo este tiempo, y en donde la realidad se empieza a imponer de una manera catastrófica para ellos, pero que también es catastrófica para el pueblo, que todos los días se levanta a la mañana y no sabe cómo va a terminar el día para poder llevar un plato de comida a casa, para aquellos que tienen trabajo, tienen inestabilidad de no saber si lo van a sostener, con situaciones realmente muy tremendas en los sectores de los jubilados, en donde muchos de los jubilados han abandonado la compra de los medicamentos para no poder tomarlos porque no pueden comer y tomar medicamentos al mismo tiempo, en un país en donde la verdad es que no pensábamos nunca tener que llegar a la situación que estamos, y eso obviamente repercute definitivamente en el gobierno nacional, y ayer lo veíamos en el Congreso cómo empiezan también a pelearse y a desconocerse entre los mismos integrantes de las fuerzas que han acompañado al gobierno nacional, tanto la Libertad Avanza como los diputados nacionales del PRO, que ayer hacían un escándalo y un papelón delante de toda la comunidad y en donde iban desconociéndose respecto a lo que se habían comprometido solamente con el presidente de la Nación. Así que la verdad es que lo estamos viviendo con mucha preocupación porque esto no le hace bien para nada a la Argentina, ¿no? Sí, y pensaba, un ejecutivo nacional, ¿no? También con el que habrá que convivir, ¿no? Si le toca llegar al Congreso de la Nación. Digo, sobre todo porque el presidente, y lo sigue siendo, esto desde el inicio de la gestión, muy crítico, ¿no? De los legisladores, su posicionamiento y el rol que ha tomado el Congreso de la Nación. Sí, creo que el presidente de la Nación, te vuelvo a decir lo mismo que te acabo de decir recién, tiene un problema muy grave, que es que ha perdido totalmente el contacto con la gente como primera cuestión importante, ¿no? Cuando uno gobierna, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuál es la agenda de la sociedad, qué es lo que nos está reclamando como temas importantes la gente, y a partir de ahí ver cómo uno empieza a tomar decisiones políticas para resolverlas. Hoy tenemos un presidente que está totalmente disociado de esa agenda que exige todos los días la población. Y bueno, creo que uno tratará de convivir con las herramientas que nos da la democracia, siendo responsables en las cuestiones que tenemos que hacerlo, pero también muy duros y con mucha convicción en cuanto a los ideales que nosotros estamos planteando, que vamos a defender junto con Lorena Licencín, que somos los dos diputados nacionales que seguramente llegaremos candidatos a diputados nacionales.
A ver, las bancas en el Congreso de la Nación, y tendremos la responsabilidad de defender los intereses de los chubutenses primero, y esas cuestiones para nosotros son innegociables, ¿no? Sí, bueno, ahí se metía Luque en un tema interesante, ¿no? La agenda decía que reclama la gente, ¿no? Que a veces no está en el Congreso, que a veces no la propone el Ejecutivo Nacional. Digo, ¿qué van detectando ustedes, ¿no? Los candidatos justamente en esa sociedad chubutense, ¿no? De necesidades, lo que les piden, los que les reclaman, aquellas cosas que hay que mejorar desde el Congreso. Mirá, Federico, no, la verdad que no hay que ser muy audaz para darse cuenta que lo que nos pasa en cada reunión, en cada punto de la provincia. Lamentablemente hay una unanimidad de criterios en todos los sectores que uno le toca hablar. Por supuesto, los sectores más vulnerables, más complicados desde el punto de vista económico, tienen situaciones reales de falta de poder alimentarse correctamente, que eso es una cuestión que aquellos que hacemos política y que entendemos que en la Argentina esas situaciones son totalmente increíbles que las estemos viviendo. Bueno, en la Argentina la estamos viviendo de una manera muy complicada, y en una provincia como la nuestra, que lamentablemente hacía mucho tiempo que yo por lo menos no veía una situación como esta. Y después lo que estoy percibiendo es una falencia tremenda en cada uno de los sectores que tienen que ver con el Estado. O sea, lo que sucede en materia educativa es tremendo, lo que sucede en materia de salud. Ayer tuve una reunión hasta la noche con sectores del Hospital Regional de aquí de Comodoro, con médicos, enfermeros, sectores relacionados con salud mental. Bueno, uno ve una realidad que es muy distinta a la que nos están contando en un cuentito, como si fuéramos Disney, y la verdad que estamos muy lejos de ser Disney. Estamos en una situación tremendamente preocupante, a raíz de políticas nacionales en donde también generan una desvalorización del salario de los mayores trabajadores del Estado provincial también, y obviamente con su socio minoritario, como decimos nosotros, que es el gobierno provincial, que han sido cómplices todo este tiempo, más allá que ahora intenten despegarse de la realidad que esté viendo este gobierno nacional y ir como rata por tirante, porque no pueden sostener las decisiones que fueron tomando a lo largo de estos casi 2 años en contra del pueblo de la Argentina y de la provincia de Chubut en particular. Vos pensás que la provincia de Chubut, Federico, ha sido la provincia per cápita que más puestos de trabajo ha perdido en el sector privado. Más de 11.000 puestos de trabajo perdimos en la provincia de Chubut. Y eso es una cuestión que nos pega de frente de manera muy complicada, porque genera los problemas que está generando en los comercios, que genera los problemas que está generando en cada una de las cadenas productivas que tiene la provincia, y todas esas cuestiones empiezan a verse de manera cada vez más difícil de sostener, ¿no? Bueno, me parece que usted conoce y muy bien, ¿no?, lo que pasa de hecho, hablando de sectores productivos, en la cuenca del Golfo San Jorge. Digo, me da la sensación que eso también, desde el Congreso y de diferentes sectores, será un tema a resolver, ¿no? Posiblemente con la pérdida de empleo, la desinversión, lo que está pasando con YPF. Mira, lo primero que tiene que resolverlo es el gobernador, y dejar de entregar los recursos, y dejar de entregar a los trabajadores, y dejar de entregar a nuestras empresas regionales, dejar de pasear por Buenos Aires y vivir en Buenos Aires, donde vive el gobernador, lamentablemente, y ponerse los pantalones, que hasta ahora los tiene bastante bajos, y ver que realmente tiene que defender, y que para eso lo votaron, y que para eso le pagan un sueldo, y para eso utiliza todos los beneficios de ser gobernador de la provincia del Chubut. El gobierno provincial, junto con el gobierno nacional, han aceptado estas realidades que estamos viviendo en la cuenca petrolera, como también aceptaron las realidades que se vivió todo este año con la situación pesquera. Entonces, eso repercute de la misma forma que repercute la falta de poder adquisitivo en la población, y eso hace que el turismo en una provincia turística como la nuestra se haya caído a pedazos, hagan que tengamos un gobernador paseando todos los días por Puerto Madero, viviendo en Puerto Madero, lamentablemente sin ningún tipo de decisión real de pelearse con el gobierno nacional como tiene que hacerlo, y en el medio nosotros en Chubut nos estamos cayendo a pedazos. Somos una provincia, en vez de ser parte de provincias unidas, somos parte de las provincias fundidas, porque el desastre que están dejando en esta provincia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la falta de recursos para poder llevar adelante obra pública. Fíjate lo que están haciendo en cada una de las negociaciones que hacen con las concesiones
petroleras o con las concesiones que tiene a cargo la provincia regalan años y años de nuestros recursos por 2,50 pesos y el pueblo no tiene ningún tipo de beneficio en consecuencia. Lo único que tenemos son películas que pasan por YouTube, publicaciones que vemos en redes sociales que nos salen carísimo, con consultoras que salen 4.000 millones de pesos al año, y en donde vos ves los hospitales que se caen a pedazos, donde ves las escuelas que se caen a pedazos, donde no hay plata para comprar un mamógrafo, por ejemplo, el hospital de Trevelin, donde no ves posibilidades de comprar recursos para muchos sectores de la educación que están, o los policías que están necesitando herramientas de trabajo para poder vivir y trabajar dignamente, pero tenía un gobernador que lo único que hace, como el presidente de la Nación, es gastar plata en las redes sociales, y eso a la larga son las cuestiones que nosotros vamos a estar permanentemente planteando, porque le tenemos que exigir al gobierno provincial que se ponga a trabajar y a resolver los problemas de la gente de todos los días, ¿no? Bien. Le pregunto también, Luque, ¿cómo sigue la campaña, sobre todo las próximas acciones que están diagramando, y sobre todo pensando en la unificación, ¿no? Del peronismo? Usted dijo, aspiramos a las dos bancas. Bueno, para que eso suceda probablemente se tenga que dar la unidad del peronismo, ¿no? Sin eso es difícil pensarlo de esa forma. ¿Quién dice que el peronismo no está unido? No, bueno, en algún momento, incluso cuando tuvimos una entrevista con usted, nos decía que había algunos sectores que estaban jugando por afuera, ¿no? Y que, bueno, había que ver cómo se terminaba de organizar eso para la elección del 26 de octubre, ¿no? No, nosotros fuimos la interna salió muy, pero muy bien, la verdad que nos permitió revitalizarnos de una manera tremenda, donde yo estoy muy contento de cómo terminó, de la forma que pudimos demostrar dentro del peronismo que nos podíamos organizar y mostrar que éramos responsables, que teníamos la madurez de poner por delante los intereses de la militancia y de las ideologías y las banderas que siempre defendió el peronismo. Y hoy la verdad es que estamos realmente muy bien. La semana pasada que estuve recorriendo la cordillera, lo estuve haciendo junto con el intendente Trevelin, Cano Ingram, que trabajó para la lista de Antebowen. Este sábado voy a estar recorriendo el lago junto con Antebowen, seguramente. Me parece que ese tipo de cuestiones están totalmente saldadas y estamos trabajando muy bien. Bueno, después hay algunos sectores que yo creo que más que peronistas son traidores al pueblo, que son cómplices del gobierno nacional y del gobierno provincial, y arman una lista, vaya a saber con qué intereses personales, para tratar de dividir algún pedacito de ese voto peronista. Pero más allá de esa pequeña división, igual vamos a meter las dos bancas en el Congreso de la Nación, igual vamos a demostrar que la gente confía en lo que nosotros estamos planteando y que somos la única alternativa real para defender los intereses de Chubut, para ponerle un freno a este ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei y el de Torres, y vamos a demostrar que la población va a volver a recuperar esa esperanza, que nosotros tenemos la obligación de trabajar para que la gente lo perciba de verdad, ¿no? ¿No le preocupa que ese sector de Vélez, de Taboada, de camioneros, le pueda sacar cierto margen ahí al peronismo, sobre todo, ¿no? Que es lo que estamos hablando. ¿Cómo? Digo, ¿no le preocupa que este sector de Vélez, de camioneros, le pueda sacar algo de ese pedacito, seguramente de caudal, ¿no? Que están esperando en el peronismo? No, porque hablo con trabajadores justamente de los distintos sectores relacionados con esos gremios y saben perfectamente que lo que se discute ahora es una cuestión de si vamos a defender realmente los ideales que nosotros tenemos que representar, si vamos a defender con convicciones los intereses de Chubut ante algunos que son socios de este gobierno provincial. Fíjate que vos tenés el secretario de Trabajo de la provincia que responde al secretario general del Sindicato de Empleo y Comercio de Trelew, que es el candidato a diputado nacional, y mirá lo que nos está pasando a nivel laboral en la provincia de Chubut, o sea, un funcionario que ha entregado a los trabajadores y que no ha hecho absolutamente nada para defenderlos. Entonces, la gente no es tonta, Federico, la gente sabe perfectamente quién es quién, más allá de que te quieran vender una historia totalmente diferente a la realidad. La gente todos los días va percibiendo lo que les está pasando, ¿no? Bien. Luque, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Un saludo. Ahí hablamos con Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional.